la humanidad supo que la magnetosfera terrestre colapsaría en algún momento de los siguientes 50 años, acabando con la vida en el planeta. Se tuvieron que tomar medidas drásticas, pero para transportar de forma segura a toda una civilización, se necesitaba un nuevo tipo de cooperación, de valor y de unión. Por eso, en 2159 se fundaron las Colonias Unidas para hacer posible este viaje. Justo un año después, la Galileo, la primera de muchas naves colonia, aterrizó aquí en Jemison, dando comienzo a una nueva era en la historia, la era de las Colonias Unidas. Las Colonias Unidas se esfuerzan por proporcionar oportunidades, seguridad y paz a sus ciudadanos. Pero algunos de sus miembros querían algo más, la independencia. Por eso, en 2161, las CEU promulgaron la Proclamación Centauro, que les otorgaba a sus ciudadanos el derecho a asentarse en mundos remotos y formar sus propias potencias soberanas. En constituirse la primera nueva facción, el colectivo Freestad, en 2188, seguida por la Casa Barún, que se dio a conocer al universo en 2230. El colectivo Freestar fue fundado en 2188, cuando los ciudadanos de Aquila se unieron a Neón, la ciudad del placer, para defenderse mutuamente. Pero en 2194, tras poner en torno a su mundo una estación estelar médica de las CEU, los ciudadanos de Narion solicitaron la anexión al colectivo. Las tensiones entre el colectivo Freestar y las CEU, que no hacían sino aumentar, desencadenaron el primer conflicto intergaláctico de los sistemas colonizados, la Guerra de Narion. Pese a la arrolladora victoria de las CEU, se permitió a los ciudadanos de Narion unirse al colectivo, lo que dio forma a la gran fuerza independiente que persiste hasta la actualidad. En 2230, la facción conocida como Casa Barún estableció contacto por primera vez con el resto de los sistemas colonizados. La Casa Barún, fundada por los pasajeros de una nave colonia que había abandonado Nueva Atlántida y desaparecido 4 décadas antes, era una facción muy singular. La Casa Barún, una teocracia dedicada por completo a las creencias de su fundador, el aislacionista Jinan Barún, estableció relaciones pacíficas en un principio con el resto de los sistemas colonizados. Según decían, su única intención era difundir la palabra de su dios, la Gran Serpiente. Pero nadie se imaginaba que este culto podría tomar la forma de una cruenta guerra, la Cruzada de la Serpiente. En 2240, las fuerzas de la Casa Barún declararon la guerra sin cuartel al resto de la civilización humana, iniciando la Cruzada de la Serpiente. En los siguientes 23 años, miles de personas independientes o pertenecientes a Freestar y las CEU fueron asesinadas por los agentes de la Casa Barún en nombre de su dios serpiente. Solo gracias a la muerte de su fundador en 2263 y a la sucesión de su heredero Yarek, la Casa Barún al fin buscó la paz. No obstante, quedan ciertos miembros de la Casa Barún que rehúsan reconocer el cese de hostilidades que establecieron sus líderes. Incluso después de la misteriosa desaparición de la Casa Barún, estos fanáticos siguen suponiendo una amenaza. Pacificarles es un objetivo de toda la galaxia. De los numerosos conflictos entre las grandes facciones galácticas, ninguno fue tan brutal como la reciente guerra colonial entre las CEU y el colectivo Freestar.
La guerra colonial, desencadenada cuando Freestar rompió el Tratado de Narion al colonizar sin autorización el mundo de Orgullo de Vesta en 2308, pronto se extendió por la galaxia. Ambas partes usaron todas sus herramientas: naves de guerra, plataformas de combate mecanizadas o mechas, y hasta criaturas alienígenas modificadas genéticamente, el infame senoarmamento de las CEU. No cambiaron las tornas hasta 2311, en la batalla de Cheyenne. El colectivo Freestar, usando una flota civil a modo de escudo humano, logró acabar con la superioridad de la armada de las CEU. Tras su sorprendente victoria contra la armada más poderosa de la galaxia, el colectivo ofreció sus condiciones para la paz, que las colonias aceptaron en aras de atajar el coste en vidas humanas. La galaxia ha sido reconstruida desde entonces. Pocos mundos colonizados se libraron de la guerra colonial. Pero en ningún otro sitio pudo verse más claramente la crueldad de la guerra moderna que en el planeta Nira del colectivo. Inicialmente ocupado por fuerzas invasoras de las CEU como posición avanzada de operaciones, los reiterados intentos de retomar el planeta por parte del colectivo solo condujeron a la destrucción. Partes enteras del mundo quedaron calcinadas, un espantoso testimonio de lo lejos que pueden llegar el ingenio y la crueldad de los humanos. Hoy, Nira sigue siendo un recordatorio de los horrores de la guerra sin cortapisas. Una tragedia de otra índole azotó Londinion, una ciudad de las CEU. Un centro de suministros esencial recién construido para el esfuerzo bélico de las Colonias Unidas quedó arrasado por unos de los más misteriosos depredadores de la galaxia, los zorromorfos. Los zorromorfos, una amenaza rara pero omnipresente para los mundos colonizados, arrasaron la ciudad sin previo aviso y de un modo jamás visto. Los valientes esfuerzos del ejército de las CEU ralentizaron el asalto, pero las criaturas resultaron ser imparables. Al final, se tomó la decisión de destruir el espaciopuerto de Londinion, lo que aisló por completo a la ciudad, el brote y a su población. Las CEU siguen desoladas por la tragedia de Londinion. Papá quería que fuera por la rama administrativa, pero voy a dedicarme a la xenobiología. O entro en la división científica o nada. Mis 4 últimos trabajos de ciencias fueron sobre los zorromorfos. Tras la destrucción causada por la guerra colonial, las CEU y el colectivo Freestar dejaron a un lado sus diferencias y ratificaron el tratado conocido como el Armisticio. Ambos bandos acordaron reducir en gran medida sus fuerzas y prohibir el uso de senoarmamento y mechas. Toda la investigación relacionada quedó bien oculta, accesible solo en caso de extrema urgencia. Pero el colectivo tenía otra exigencia: que los comandantes en activo del ejército de las CEU se sometieran a juicio por sus actos. Las Colonias Unidas, en aras de la paz y la seguridad galáctica, aceptaron, en 2300 a un mundo. La Vanguardia, una rama oficial de la Armada de las CEU, es una flota de voluntarios de las colonias que realizan multitud de tareas de seguridad, logística y reconocimiento. Tras estar de servicio el tiempo suficiente, se les otorga la ciudadanía a todos los miembros de la Vanguardia.
La vanguardia está abierta a todos los capitanes, sin importar su procedencia, y lidera la carga para proteger y apoyar a los ciudadanos de las Colonias Unidas donde quiera que estén. Nadie nace siendo ciudadano de las Colonias Unidas. La única forma de ganar tal estatus es mediante el servicio. Pero las CEU se enorgullecen de cuidar de los suyos. Al controlar el coste de la vida, los ciudadanos satisfacen sus necesidades por menos que sus homólogos extranjeros. Al unirse, todo ciudadano recibe una subvención para empezar con buen pie. Y solo los ciudadanos de las CEU pueden comprar propiedades y de ese modo vivir en una de las ciudades más bellas de los sistemas colonizados.